Bienvenidos a F Salud Conecta con el doctor Enrique de Madaria Pascual, médico especialista en aparato digestivo del Hospital General Dr. Balmis de Alicante y también presidente de la Sociedad Española de Gastroenterología. Hoy vamos a tratar la enfermedad celíaca. Doctor de Madaria, ¿cuántas personas reaccionan negativamente al gluten que contienen algunos cereales como el trigo, el centeno y la cebada? El sistema inmunológico de 1 de cada 100 personas aproximadamente no tolera la proteína del gluten, pero vamos a explicarlo bien. En el intestino delgado, la comida que se ha digerido se absorbe para que nuestro organismo la pueda aprovechar. El proceso de digestión consiste en una serie de reacciones físicas y químicas que rompen los alimentos en sus partes más simples, moléculas de pequeño tamaño que podemos absorber. Esa absorción ocurre sobre todo en el intestino delgado. Son las células del intestino delgado las encargadas de absorber los alimentos digeridos. Cuantas más células haya en contacto con el contenido de alimento digerido del intestino, más fácil será la absorción porque habrá más células trabajando en ello. Doctor, ¿puede recordarnos cómo es el interior del intestino delgado? El intestino delgado es un tubo. Su superficie interna, la que está en contacto con el alimento digerido, es la mucosa intestinal. Para poder aumentar la superficie de la mucosa intestinal en contacto con el alimento a absorber, la mucosa tiene incontables pliegues en forma de pelos, de dedos, que se llaman vellosidades intestinales. Ello permite que muchísimas más células del intestino delgado estén en contacto con el alimento y lo puedan absorber que si fuera algo plano, sin estas vellosidades, sin estas prolongaciones. La enfermedad celíaca es una enfermedad de origen inmunológico. Nuestro sistema defensivo reacciona de forma anormal a un componente de la dieta, que es el gluten, que está presente en ciertos alimentos vegetales y se asocia a cambios en la mucosa del intestino delgado que hace que no absorbamos de forma adecuada los alimentos. ¿Y por qué el gluten y no otras proteínas de los alimentos? Vayamos por partes. El gluten es una proteína que se encuentra en cereales como el trigo, el centeno, cebada y algunas variedades de avena y en la espelta. El gluten da al pan consistencia y esponjosidad. Todos los productos derivados de estos cereales, por lo tanto, contienen gluten y es un producto muy apreciado en hostelería por las propiedades que da a los productos derivados de la harina. Aproximadamente en 1 de cada 100 personas, el gluten activa las células defensivas de nuestra mucosa intestinal que reaccionan a esta proteína como si fuera una amenaza y producen un estado de inflamación que daña las células de la mucosa intestinal, que hemos dicho que eran tan importantes, aplanando o haciendo desaparecer las vellosidades intestinales, esos pelos que decimos que tapizan el intestino y que nos dan una gran superficie de absorción. Esta enfermedad en la que no puedes absorber bien la comida porque tienes dañada la mucosa intestinal es la enfermedad celíaca. Hay un componente genético en esta enfermedad, necesitas tener una predisposición genética para desarrollarla. Si tienes un familiar celíaco con el que estás genéticamente emparentado, pues tienes más riesgo de padecerla. Hay unas proteínas en nuestras células defensivas llamadas HLA que ayudan al sistema inmunitario a diferenciar entre sus propias células y microorganismos, sustancias extrañas, potencialmente dañinas, pequeños enemigos, vamos. Hay muchos tipos de HLA y pueden ser diferentes entre diferentes personas. Ciertos HLA concretos se asocian a enfermedad celíaca, como el HLA de Q2 y el de Q8. Si los tienes, no significa que vayas a tener una enfermedad celíaca. De hecho, los tiene gente que no tiene enfermedad celíaca y que no la va a desarrollar, pero sí que te da esa predisposición necesaria para tener una enfermedad celíaca. De forma que si no los tienes, es muy raro que padezcas enfermedad celíaca, por lo que a veces vemos en pacientes que tenemos dudas qué HLA tienen, a ver si tienen este HLA que les predispone a la enfermedad. Doctor de Madaria, ¿qué síntomas nos hacen sospechar que padecemos la enfermedad celíaca? Muchas veces la enfermedad celíaca se diagnostica en niños que empiezan con síntomas al introducir el gluten, pero a veces se diagnostican en adultos, sobre todo en las formas más leves de enfermedad celíaca. Al dañarse la mucosa del intestino se absorbe menos la comida y el paciente puede tener síntomas. Los más frecuentes son la diarrea, la pérdida de peso, la pérdida de vitaminas y compuestos importantes
como puede ser la no absorción de hierro con la consiguiente anemia o la no absorción de vitamina D que hace que tengamos osteoporosis, descalcificación de nuestros huesos. Puede haber, por esa mala absorción de alimentos, hinchazón abdominal, puede haber aumento de transaminasa, lo que se dice coloquialmente como inflamación del hígado, y otra serie variada de molestias y problemas. Hay un sarpullido en la piel, por ejemplo, que se asocia a enfermedad celíaca, que se llama dermatitis herpetiforme, que es muy típica de la enfermedad celíaca y se va al dejar el gluten. Además, es frecuente que haya otras enfermedades autoinmunes como diabetes, tiroiditis, etc. Además, hay un riesgo aumentado de tumores, como pueden ser linfomas o tumores digestivos, si no se cumple la dieta sin gluten. En cualquier caso, doctor, ¿es necesario un diagnóstico precoz de la celiaquía? Cuanto más precoz sea, mejor porque puedes dar un tratamiento. El primer paso para el diagnóstico de la enfermedad celíaca es una analítica de sangre en la que se buscan las consecuencias de una mala absorción de los alimentos, como el déficit de hierro, de vitaminas, de proteínas o la anemia que comentábamos, y la medición de ciertos anticuerpos que se suelen con mucha frecuencia elevar en la enfermedad celíaca, como los anticuerpos antitransglutaminasa y los anticuerpos contra la gliadina de aminada. El siguiente paso es una biopsia del duodeno mediante una gastroscopia, como las que se hace mucha gente para ver si hay enfermedades del estómago. Mediante esta técnica se toma una biopsia del duodeno y se ve si hay daño en la mucosa intestinal, si esas vellosidades, si esas células están dañadas, esa arquitectura del intestino por dentro, en su mucosa. La determinación de anticuerpos y la biopsia duodenal se deben hacer bajo una dieta con gluten, ya que si no se consume el gluten, la analítica se normaliza y la mucosa se cura. En caso de dudas, se puede añadir el estudio de las moléculas de HLA que comentábamos, más que para confirmar que se tiene una enfermedad, para descartarla si el paciente no tiene esas moléculas de HLA de nuestras células defensivas que predisponen a la enfermedad celíaca. Entiendo, doctor de Madaria, que la solución al problema pasa por no consumir alimentos con gluten. El tratamiento de la enfermedad celíaca exactamente consiste en consumir una dieta sin gluten, estricta. Además, se deben reponer los déficits de vitaminas y nutrientes que pueda tener el paciente a consecuencia de absorber más los alimentos y prevenir la osteoporosis. Una dieta estricta sin gluten hace que los síntomas y los problemas nutricionales desaparezcan al brotar de nuevo las vellosidades, ya que la inflamación que induce el gluten desaparece. Si los síntomas no mejoran, hay que ver por qué. Hay una serie de complicaciones que puede haber en esta enfermedad, pero en general se deja el gluten y hay una marcada mejoría y una normalización de todo. Mucha gente deja el gluten cuando tiene molestias digestivas crónicas sin que se haya descartado bien una enfermedad celíaca. Es mejor primero acudir al especialista en aparato digestivo y que realice un estudio, que se deje de tomar gluten en el contexto de un estudio por un gastroenterólogo. A veces no hay una mejoría de síntomas digestivos vagos como dispepsia, molestias en la boca del estómago, de la que ya hablamos en un videoblog previo, pero aún así los pacientes o la gente sigue sin tomar gluten, aunque no tenga un efecto beneficioso. En general, para dejar de consumir gluten, lo más lógico es hacerlo bajo control médico y siguiendo un plan para ver si el paciente mejora. Doctor Enrique de Madaria Pascual, médico gastroenterólogo. Muchísimas gracias. Saludos. Muchas gracias, Gregorio.